La Casa Luis Barragán, construida en 1948, representa una de las obras arquitectónicas contemporáneas de mayor trascendencia en el contexto internacional, como lo ha reconocido la UNESCO al incluirla en su lista de Patrimonio Mundial. Se trata del único inmueble individual en América Latina que ha logrado tal distinción, debido a que, como afirma la propia UNESCO en su declaratoria, es una obra maestra dentro del desarrollo del movimiento moderno, que integra en una nueva síntesis elementos tradicionales, así como diversas corrientes filosóficas y artísticas de todos los tiempos. La influencia de Luis Barragán en la arquitectura mundial sigue creciendo día con día, y su casa, conservada con fidelidad tal como la habitó su autor hasta su muerte en 1988, es uno de los sitios más visitados en la Ciudad de México por los arquitectos y los conocedores del arte de todo el mundo. Este museo se comprende la residencia y el taller arquitectónico de su creador. Es propiedad del gobierno del estado de Jalisco y de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán. Luis Barragán nació en 1902, en Guadalajara, donde hizo sus estudios profesionales y se graduó como ingeniero civil y arquitecto en 1925. Tras terminar sus estudios, estuvo en Europa durante 2 años en viaje de estudios y de placer, pero sin haber estado en academia o institución alguna. Luego de la muerte de su padre en 1930, se hizo cargo de negocios familiares y realizó otros viajes a Europa. En 1936 se trasladó a Ciudad de México, donde se instalará definitivamente. En 1976, el Museo de Arte Moderno de Nueva York presentó la primera exposición sobre su obra y publicó el libro catálogo de Emilio Ambas. Esto lanzó a Barragán a la fama internacional. Ese año recibió también en México el Premio Nacional de Ciencias y Artes. En 1980 recibió el Premio Pritzker. Para ese entonces, la enfermedad de Parkinson ya lo había dominado y le impedía trabajar. Volvió por última vez a Guadalajara en 1985, donde recibió el Premio Jalisco. Se realiza una gran exposición retrospectiva en el Museo Tamayo de la Ciudad de México. En 1987 recibió el Premio Nacional de Arquitectura. Luis Barragán murió el 22 de noviembre de 1988 en su casa de Tacubaya, en la Ciudad de México. Sus restos son trasladados al día siguiente a Guadalajara y ahora reposan en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. La casa. Fachada. La casa estudio de Luis Barragán se levanta en los números 12 y 14 de la calle del General Francisco Ramírez, colonia Daniel Garza, en la Ciudad de México. Su doble programa forma una sola pieza en la fachada principal que tiene una orientación sur-poniente. La elección de esta pequeña calle en el antiguo barrio de Tacubaya, por sí misma, en una de las primeras declaraciones en el manifiesto de esta obra, hablamos de un barrio popular que, a pesar de las presiones del desarrollo urbano, lucha hoy por conservar algo de su carácter singular. El barrio estaba constituido por modestas casas de pequeña escala y por la tipología tradicional de la vivienda popular colectiva en la Ciudad de México, la vecindad. Complementan este contexto la cercanía de los talleres de oficios, tiendas de abarrotes, las distribuidoras de materiales de construcción y las fondas. La fachada principal de la casa se alinea con la calle obedeciendo el gesto de las demás construcciones y se presenta como una frontera masiva de aberturas osificadas. De expresión austera, casi inacabada, podría pasar inadvertida de no ser porque su escala contrasta con las construcciones del barrio. Se anuncia así la habitación de un artista que al mismo tiempo se confiesa como una vocación introspectiva, íntima y por sus materiales y acabados paradójicamente humilde e internacionalmente anónima. Sobre el plano de la fachada se proyecta la ventana reticular y translúcida de la biblioteca. La casi totalidad del exterior conserva el color y las asperezas naturales del aplanado de concreto donde solamente se han pintado las puertas de acceso peatonal y vehicular, así como la herrería de las ventanas. En esta sobriedad de la fachada contrastan en su ángulo superior izquierdo dos planos en una misma esquina, el amarillo y el naranja. Finalmente, la verticalidad blanca de una torre utilizada como depósito de agua remata la silueta de la casa contra el cielo. Este mismo gesto, la torre de agua, se reconoce a primera vista en el número 20 de Francisco Ramírez. La casa a la izquierda comparte también el recorte de la fachada y la proyección de la ventana central en la composición. Como ya se ha apuntado, cualquier cronología de la casa y estudio de Luis Barragán debe detenerse en un instante de la casa vecina, que sin duda puede ser considerada como el primer modelo experimental o el estado embrionario de un proyecto que se continuará en sus predios colindantes.
Esta vecindad de dos obras tan íntimamente ligadas por un mismo proceso creativo representan un caso singular en la historia de la arquitectura moderna. La puerta al norte, marcado con el número 12, funcionó durante la vida de Luis Barragán como el taller de arquitectura, el cual se puede distinguir por el perfil de la fachada, que tiene un volumen de menor altura. Por el número 14 se accede a la casa del arquitecto. Entrada. La fuerte sensación de límite que establece el paramento hacia la calle del General Francisco Ramírez queda reiterada por el primer espacio de la casa. La entrada es la esclusa de descompresión, un filtro sensorial y por lo tanto emocional. Este acceso de dimensiones reducidas, que tiene una luz teñida por un vidrio amarillo, en una reinterpretación de un espacio tridimensional. Aquel que provoca la pausa que antecede a la casa mexicana o a la mediterránea, a los conventos o a los monasterios. La entrada funciona como lugar de espera y al mismo tiempo como un espacio donde se expresan los sentidos. La vista, el olfato, el tacto y el oído son puestos en un estado expectante por la acción directa de una paleta de materiales precisa, escasa en variantes pero generosa con ellos: madera, piedra y muros encalados. Vestíbulo. La misma piedra volcánica prácticamente virgen que forma el piso de la portería pasa a través de la segunda puerta hasta llegar al vestíbulo. Su uso era conocido como un pavimento de exteriores que consigue acentuar la paradójica sensación de encontrarse en un patio interno al centro de la casa. Esta segunda puerta separa la penumbra dorada de la portería de la luz intensa del vestíbulo, que es elaborada por un mecanismo de reflejos. Desde el plano amarillo del exterior, con orientación sur, la luz incide sobre una superficie dorada de un retablo barroco, expresado así en su forma abstracta por Matías Geritz, y baña después al rosa intenso de los muros. Una tenue sombra rosa aparece sobre el banco de la escalera, sobre el color esencial de la casa, que regresan simplemente los reflejos y las sombras. En los espacios que hemos recorrido, la experiencia cromática también puede ser leída como una secuencia complementaria. De esta manera, el amarillo amielado de la portería satura la pupila para recibir al color rosa, que es, a su vez, preparación y catálisis. Si es que abrimos una puerta más y nos asomamos hacia la ventana del comedor, que tiene el fondo verde intenso y sombreado del jardín. La arquitectura del siglo XX había ya explotado de la caja muraria para mostrar un espacio delimitado por planos sólidos o transparentes que articulen en torno a dicho espacio. En este vestíbulo, sin embargo, la luz vuelve a llenar un espacio que se puede describir como si hubiese sido tallado en la materia blanca de los muros, lo que representa una forma sustancialmente distinta de construir. La piedra volcánica en el piso asciende para formar una superficie oscura sobre la escalera que, con todo su peso tectónico, puede recordar a las plataformas prehispánicas. Su ascenso prosigue en una rampa tras el muro hasta un segundo espacio sobre el vestíbulo, donde se encuentra un vestidor separado visualmente por muros que no alcanzan el techo y que le dan continuidad a toda la altura. Es un espacio fluido, moderno, lo que no se contradice de manera alguna con el techo de que esté tallado de manera ancestral. Un resumen de la casa podría hacerse identificado, en principio, dos grandes generadores espaciales, tanto en la escala como en la complejidad, a partir de los cuales giran y se cohesionan con el resto de los espacios de la casa. Este vestíbulo principal y el salón de la estancia biblioteca. La puerta que los comunica, como las que también nos comunica a los comedores y a la cocina, se encuentra sobre el muro rosa del vestíbulo. Decir que este muro ha sido simplemente pintado de tal color sería inexacto. Los colores en la arquitectura de Barragán pueden encontrarse en delgadísimas superficies que desmaterializan los volúmenes en sus caras, pero los colores son también capaces de poseer volumen y peso por sí mismos. Biblioteca. La estancia es el primero de los lugares contenidos en esta espléndida doble altura del salón donde está la biblioteca. Este gran flujo espacial se halla dividido en recintos conformados mediante la introducción de varios planos de muros a media altura. Las fotografías hechas en primeros planos de la casa muestran que estas subdivisiones no aparecieron en la concepción original, y se puede afirmar que son la respuesta a sus cuestionamientos mientras habitaba este espacio.
Pese a la multiplicidad de escala y de usos, la unidad del salón está preservada y subrayada por la fuga de líneas de la viguería que lo cubre y por el mismo librero que se aloja en uno de sus costados, vertebrando todos los espacios del salón. Los cientos de libros que hay en esta biblioteca, tal como lo escribió Alfonso Alfaro, son la huella de un itinerario y tienen el valor de un testimonio excepcional, el de una serie de personajes de papel, presencias extrañables, las más inmediatas quizá para el solitario de afectos incandescentes. Las letras impresas podían ser vehículo de introspección y de diálogo mudo, pero su corporeidad no se reducía a una función instrumental. Los libros no eran testigos transparentes, eran objetos, materia con texturas y con límites, realidades luminosas como los matices de piel humana. Entre los dos planos blancos a media altura se ha conformado un lugar de trabajo para la biblioteca donde se resguarda una mesa de madera gruesa que a su vez forma una sola pieza de mobiliario con el librero en esquina. Este rincón de muros bajos vuelve a parecer tangencial a un recorrido que comienza a trazarse, ahora en espiral, hasta encontrarse de frente con la célebre escalera de tablones de cantilever. Un plano abstracto se desdobla con ligereza y contrasta con la solidez pétrea de la escala en el vestíbulo. Aquí se ha propuesto una síntesis mínima de la escalera que nace del mismo material de la puerta hacia la que se dirige, en un solo gesto plástico. La mirada asciende aquí hasta perderse de la incógnita del tapanco, en donde el ritmo de la viguería termina por sumergirse. Protegido por un segundo biombo está el rincón de las poltronas, compartiendo el lugar con una gran mesa al pie de la ventana hacia la calle. Los muebles son confrontables y sobrios, del mismo modelo que cártenes de pretensión, y encontrarán también en las habitaciones íntimas. Recuperando otra vez la perspectiva de la totalidad del salón, aparecen dos planos blancos a media altura en una secuencia tonal del blanco transformado por la profundidad de la penumbra hacia el recuerdo del jardín, en el fondo ahora visto no solo a través de uno, sino de múltiples marcos que se han generado en el salón con los elementos estructurales. En contraposición a esta secuencia que enmarca la ventana hacia el jardín, existe una retícula cerrada de vidrios opacos que reciben de la calle solo una luz filtrada y algunas sombras de los árboles sobre la acera. Queda clara aquí la intención de proyectar el volumen de esta ventana hacia la calle, lo que en principio podría entenderse como un recurso compositivo sobre la fachada y que en realidad provoca un mayor espesor del muro que armoniza con la monumentalidad del espacio interior y al mismo tiempo construye una caja de luz que dosifica su intensidad antes de inundar el salón. Quedan excluidos con esta ventana la vista y el ruido que provienen de la calle, para convocar lo que en definitiva es la presencia protagonista dentro de la casa, el peso y la... Taller. Se accede al espacio del taller a través de una nueva esclusa que comunica el lugar de trabajo con la casa y el acceso del número 12. Esta esclusa forma un volumen independiente al que se adosa también la chimenea. Destaca el taller del techo inclinado de madera. El gran volumen del aire está iluminado por una ventana que mira hacia el oriente y en la que el contacto visual con la calle ha sido subsistido por una serie de planos blancos antecedentes que se apropian desde el interior de las copas de los árboles vecinos, los que terminan por pertenecerle más a esta ventana, dejando fuera de la vista a las azoteas, a las ventanas y a las antenas vecinas. Este juego volumétrico progresivo dirige la mirada hacia el último plano, el del cielo azul que concluye la composición. Patio de las Ollas. En contraesquina a la ventana descrita hacia el poniente, con un traslape de muros, se ofrece una salida al lugar de trabajo. A través de un nicho articulado con una puerta rosa a la holandesa, se llega así al Patio de las Ollas. Este es producto de una serie de modificaciones al proyecto original que terminan por separado del jardín y del propio taller, cuando eliminó el ventanal de piso a techo en la fachada oriente. Entre los muros altos y blancos, donde la pátina se ha dejado hacer presente, este pequeño lugar está dedicado a dos habitantes indispensables en la arquitectura del paisaje de Luis Barragán: la vegetación.
en su expresión siempre fuerte y dramática como las enredaderas que se descuelgan de los muros, y el agua oscura, contenida y arrinconada en un volumen abstracto que se recorta en el piso de la lava volcánica. Una nueva puerta rosa, en contraste con los verdes del jardín, continúa detrás, y si quisiéramos dejar llevarnos por el juego de sugerencias, el agua también viajaría debajo de la plataforma que ha sido levantada unos centímetros del resto del piso. Jardín. Tanto en los documentos fotográficos como en las descripciones hechas por el propio arquitecto, consta por una primera versión del jardín tuvo extensiones de césped mayores, con un claro más grande frente al salón y en general con un carácter más domesticado. La decisión de Luis Barragán al permitir un crecimiento con mayor libertad de todo el jardín da como resultado su estado actual, un jardín opulento y semisalvaje, evocador de huertos ancestrales donde la vegetación ha tomado por vida propia la mayor parte de las decisiones. A la mitad del desierto urbano que es hoy la Ciudad de México, se halla un oasis esencialmente monocromático o de un sinnúmero de verdes, salvo por el blanco o el naranja que añaden las floraciones de jazmines y clivas. Sobre este color, el verde sobra decir que nunca sería utilizado en la paleta de Barragán para cubrir muro alguno. Aunque relativamente limitado en sus dimensiones físicas, la apropiación que el jardín logra visualmente de la vegetación vecina, el jardín de la Casa Ortega, consigue una perspectiva densa y profunda. Tapanco y habitación de huéspedes. La recámara de los huéspedes orientada hacia la calle es una adición posterior al primer proyecto, ya que en su lugar había originalmente una terraza. Esta, las dos habitaciones de segundo nivel, tienen como denominador común su espiritual monacal, no solo por la economía de recursos con la que están resueltas, sino incluso por la selección de mobiliario y las texturas seleccionadas por los tapetes y cubrecamas. Este carácter recuerda que han sido concebidas por un devoto franciscano como la era Luis Barragán, quien aprendió de su maestro espiritual a rodearse de pocas cosas para no distraer al espíritu, y así vivir con ellas en el justo medio entre el desapego material y el profundo amor hacia las cosas que les sirven, el amor con la que se les llama, por tanto, las hermanas cosas. En ninguna de estas habitaciones aparece, como no lo ha hecho en toda la casa, a excepción del desayunador, la luz artificial cenital y homogénea. La casa está iluminada por un conjunto de acentos luminosos precisos, cilindros, volúmenes rectangulares sobre el piso o sobre los muebles, o en su defecto funcionales lámparas de trabajo que sin más han pasado de la mesa de dibujo a la cabecera de la cama o a la mesita lateral en el rincón de la lectura. La intimidad y escala del estudio de Tapanco están contenidas dentro del gran espacio del salón-biblioteca por un muro que permite seguir con la vista del ritmo de la viguería, junto con una parte de su colección de discos donde destaca en este lugar la música tribal. Se guardan el crucifijo de marfil, la figura de San Francisco y algún objeto ritual no católico. La ventana es ahora un juego de postigos blancos y un cuidado estudio de proporciones que acaso dejan pasar el cielo y esconden la calle y que imprimen sobre el muro el negativo del ventanal de la estancia. Así, en vez del metal sobre el vidrio, está una cruz de luz. El cuarto blanco y habitación principal. En la segunda planta, la vista del jardín está reservada para la habitación del arquitecto y la habitación de tarde o el cuarto blanco, como coloquialmente le llamaba. A esta se accede por una nueva válvula espacial, ahora amarilla, que concentra la luz de la mañana proveniente del vestíbulo para llevarla al interior de las recámaras, donde no falta el arte sacro y los motivos ecuestres. Junto a una pintura de la Anunciación, en la recámara principal se puede también encontrar un pequeño objeto que no pocas veces disturba a los visitantes, un biombo de no más de 30 centímetros de alto, hecho de cartón, sobre el que se han montado las imágenes de una modelo de raza negra que se seleccionaron y cortaron en alguna revista de modas. En este mínimo detalle anecdótico, si se quiere, se expresa fundamental dialéctica con la que ha sido construida esta casa, este ascetismo y la sensualidad. La misma tensión entre los supuestos aparentes eran consubstanciales en la vida del arquitecto Luis Barragán, el mismo que la imaginó y la habitó, como bien escribió Alfonso Alfaro, porque Luis Barragán es el creador de espacios serenos, pero por cuya biblioteca deambulan fantasmas inquietantes. Él
es al mismo tiempo un asceta y un dandy, un empresario y un artista, un amigo de las reverendas madres capuchinas y lector de Baudelaire, devoto de San Francisco y cercano a los muralistas, exquisito y rural, un hombre, en fin, cuya herencia barroca se expresa en una obra casi del budismo zen. Terraza. En una primera disección literal, la terraza está construida con unos muros elevados sobre el nivel de la azotea, los tiros de la chimenea y el sistema mecánico de calefacción, y también por la torre blanca que aloja el depósito de agua y las escaleras que conducen a la zona de servicios en tercera y última planta. También es una composición abstracta de paramentos desnudos que funcionaron como laboratorio cromático y cuya función arquitectónica es a la vez evocadora e insólita. Una terraza es donde sucede el desenlace de la compleja construcción espacial y poética de la casa. Una construcción que, como recuerda el amigo de toda la vida de Luis Barragán, Ignacio Díaz Morales, sería fácil de traicionar por las descripciones fragmentadas. Una cualidad muy importante de los espacios de Barragán es la concepción unitaria, tanto de los espacios simples como de los compuestos, sobre todo de la secuencia de los espacios que componen un edificio que da la impresión de estar concebidos en un mismo instante y que constituyen una sorpresa inédita de un macizo buen juicio. Son como diversas notas de un mismo acorde armónico, son una exhibición del sentido común. Hoy tan raro como si la composición de estos espacios no pudiera ser de otra manera, tectónicamente ineludible. En la terraza el desenlace es más inquietante que catárico. El mismo sustantivo terraza que la designa pragmáticamente en los planos queda contradicho por la experiencia de habitarla. Más allá de que se le pueda llamar mirador, estanque, patio, observatorio, capilla, jardín, colgante, en la terraza tiene lugar la secuencia de transformaciones documentada fotográficamente por Armando Salas Portugal, y que es una de las más significativas como ejemplo del proceso de experimentación con la obra. A partir de un simple barandal de madera que permitía la vista hacia el jardín, los muros perimetrales fueron elevados hasta la completa introspección. La cruz en relieve que muestran algunas de las fotografías también desaparece durante el proceso. Por otro lado, las múltiples variaciones cromáticas que se registran dejan pistas de la exploración que Barragán hace sobre la interacción del color de los espacios construidos. La búsqueda de los orígenes desde los cuales la terraza ha evolucionado, si en verdad se tiene que insistir en buscarlos, se vuelve múltiple. Pueden encontrarse en tradición musulmana de habitar los techos y en esos lugares abiertos por excelencia del acontecimiento urbano, y hasta en el concepto anunciado por Le Corbusier de la quinta fachada moderna, o bien en el sencillo aprecio rural y universal del contacto con el firmamento. Luis Barragán era un hombre culto que encontrará muchas veces eco de su propia búsqueda en la obra de otros, y aquí ha dejado también testimonio de su cercanía con el movimiento surrealista, especialmente con la obra metafísica de Giorgio de Chirico. Más allá de la sola coincidencia de la imagen, la terraza nos permite volver a las reflexiones que inspiró al artista italiano su admiración por la pintura antigua. El cuadro del cielo enmarcado por las líneas de una ventana es otro drama que se ensambla con la escena básica del cuadro, de tal manera que cuando el ojo se encuentra con aquellas superficies verdosas, aparecen múltiples interrogantes turbadoras. ¿Qué habrá más allá de la ventana? ¿Ese cielo cubre quizá el mar, el desierto o una populosa ciudad? ¿O quizás se extiende sobre una naturaleza libre e inquietante, sobre montes y profundos valles, sobre llanuras surcadas por caudalosos ríos? Y las amplias perspectivas de las construcciones se levantan llenas de misterio y de presentimientos. En sus rincones se esconden oscuros secretos que hacen del arte un episodio vibrante y no solo una escena limitada a los actos de los personajes representados. Todo un drama cósmico y vital que envuelve a los hombres y los atrapa en su vorágine en la que el pasado y el futuro se confunden con los enigmas de la existencia, exaltados por el soplo del arte y desnudos del aspecto complejo y temible con el que el hombre los imagina fuera del arte, cubriéndose de la apariencia eterna, tranquila y consoladora de toda construcción genial. Para dejar la terraza se debe buscar la puerta tras la torre gris. Si la memoria
de que existe la puerta prevalece sobre la percepción.